Antes que nada, hay que definir qué es la libertad, qué entendemos por libertad. Nosotros normalmente asociamos este concepto como la capacidad y derecho que tenemos todos los seres humanos para tomar alguna decisión sin presión o intervención de personas externas o motivos ajenos. Sin duda resulta fácil verlo desde este ángulo, pero ¿acaso solo será eso? ¿Cuáles son mis limitantes? ¿Hasta qué punto somos realmente libres? Esas son cuestiones que a lo largo de la presentación les daremos una explicación. Para comenzar con el desarrollo del tema, es necesario rescatar los pensamientos e ideas de dos grandes pensadores del pasado, que sirvieron para construir la base de lo que hoy conocemos como libertad. Aristóteles y su concepto de la naturaleza humana. Para el filósofo, la idea de la libertad viene ligada a la esencia misma del ser humano. La libertad aristotélica reconoce a la persona con la capacidad para decidir libremente y de manera racional, frente a una gran gama de opciones previamente ofrecidas, incluso la facultad de actuar según la decisión que haya tomado. En su obra titulada La política, plantea que el hombre es político por naturaleza y por ende debe ser libre, es decir, no estar sometido a la potestad de alguien más, por lo que una persona sujeta a la esclavitud o en estado cautivo no tiene esa naturaleza y por este impedimento no puede participar en la vida social mediante la expresión de sus propias ideas y decisiones. Sin embargo, el ejercicio de la libertad no lleva implícita la facultad de actuar de la manera que se desee, pues cuando exista racionalidad, el sujeto debe atender a factores o circunstancias que pueden advertirse como limitantes, que si bien no limitan la libertad de manera absoluta, sí acotan el campo de acción de cada ser humano que debe ceder ante tales propuestas. Un individuo no puede, en ejercicio de sus libertades, tener mayores posibilidades, beneficios o prerrogativas que los demás seres humanos en su misma situación. De hecho, Aristóteles considera al abuso de la libertad como un ataque a los principios morales, dado que transgrede las libertades de los demás y el sujeto adopta una posición deshonesta buscando beneficios por encima de la gente que trata de elegir y ejecutar sus opciones. Entre la teoría clásica y la moderna 25, y además planteó la idea de la autonomía, vista como la capacidad de autorregulación moral. Al hablar de heteronomía, refiere que las reglas morales están dadas por algo externo que dice o sugiere cómo es que debe actuar o qué es lo que debe o no hacer. Para el pensamiento kantiano, las libertades y la autonomía deben prevalecer como signo principal de la libertad. En ese sentido, al referirse a moral, lo hace desde dos conceptos básicos. La primera refiere una de tipo laica construida a partir de criterios racionales, donde la misma deviene analizada y decidida, y la segunda enfatiza una moral de corte religioso a partir de lineamientos que sin más dejan fuera todo tipo de cuestionamiento o razonamiento y únicamente atienden a lo establecido en la creencia eclesial. No obstante, las ideas kantianas se inclinan en favor de una moral laica donde el reto consiste en que el individuo piense por sí mismo y que gradualmente se ilustre para ser capaz de tener el valor de emanciparse de cualquier atadura y que el único faro en su vida sea la razón. Kant es un liberal partícipe de la libertad negativa, entendida como la imposibilidad de que alguien pueda impedir hacer lo que la persona desea llevar a cabo, pues nadie lo obliga a hacer lo que no quiere, es decir, va a ser más libre entre más grande sea el espacio en cual pueda decidir qué hacer y llevar a cabo. Puede hacer lo que quiera sin que alguien se lo impida. En resumidas cuentas, menor poder, mayor libertad. Nadie impone decisiones ni le establece límites. En otro plano, Kant se presenta como un liberal de la libertad positiva, misma que tiene que ver con la idea de que es libre en la medida que se es soberano. Se es libre en la medida que se es autónomo. Y se es libre porque se impone sus propias normas y sus propios límites. Además de poder diferenciar la libertad en estas dos formas, existe otra comparativa entre libertades. La libertad de acción es la libertad de actuar, de hacer algo para lograr nuestra meta. Tener libertad de acción no conlleva necesariamente lograr nuestra meta, podemos fracasar en el intento. Mientras que la libertad de elección es la libertad de elegir, de seleccionar entre varios objetivos nuestra meta. Tener libertad de elección no conlleva necesariamente actuar para lograr nuestra meta. Podemos posponer o renunciar a actuar para lograr lo que preferimos.
La aparición de las monarquías constitucionales o limitadas y el establecimiento del Estado federal como opciones frente a un gobierno de corte absoluto tiránico hace que la posibilidad de hacer lo que se desee transite de simple actuación sin límite a un campo donde su ejercicio tiene que memorizarse con diversos postulados de la vida individual y estaudal moderna. De ahí el interés por plantear una idea de libertad susceptible de limitarse cuando ello no implica su entera marginación hacia el ámbito de confort que el propio Estado desea. Así, la evolución de la libertad ha marcado el camino de la construcción de derechos, particularmente el que toma la libertad de expresión como límite al poder y que permite al individuo asentarse y formar parte de las decisiones que se toman en la vida política y social del Estado. Esto es un reto fundamental para el pensamiento jurídico de los últimos años. Aristóteles hace reflexionar sobre la condición mínima de libertad con la que debe contar toda persona para poder ser parte integrante de la sociedad, para poder desenvolverse con autonomía, pero no toma en cuenta un elemento fundamental que permite valorar la libertad en sentido intrínseco a la condición humana para tener en cuenta una de las condiciones que la vida en sociedad impone, la garantía de su ejercicio por parte del Estado. El mundo es el resultado de la acción de los individuos y este ha tenido como resultado plasmar la libertad en leyes e instituciones jurídicas. Esta realización no se da de forma inmediata y no en cualquier pueblo, sino solo en aquellos donde se produce la unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal. El estado en el que el individuo no se realiza es aquel en donde el pueblo no es libre. La realización de la libertad no es inmediata ni segura. Es parte de un proceso complejo, histórico y social. Es aquí donde entre la enajenación, y aunque normalmente se ve como algo negativo, en cuanto a negación y contradicción, es motor al movimiento. La contradicción es la raíz de todo movimiento y de toda vida, y es solo en la medida en que contiene una contradicción que algo se mueve y tiene un impulso y actividad. La conciencia tiene que pasar por ese estado de desgarramiento para crear nuevos saberes. La enajenación puede posibilitar la construcción de la libertad solo si se supera la contradicción y se subsume al saber adquirido, pero todo puede imposibilitar la libertad si no se supera la contradicción y la conciencia se hunde en la individualidad. También parte fundamental de la libertad es la cultura, y a su vez parte primordial de la cultura es la libertad. Cultura y libertad son dos ideas necesarias y que tienen una relación, y se condicionan recíprocamente. Sin cultura como conocimiento no puede haber realmente libertad, porque la libertad, más allá de que ésta esté siempre presente en el interior de cada ser humano, que como pudimos ver es por esencia libre y capaz de elegir su destino, requiere para vivir exitosamente un marco cultural, una sociedad que asegure su existencia, su aceptación social, política y su garantía jurídica. Por el otro lado, sin libertad real es complejo que haya una verdadera cultura, ni como conocimiento individual o colectivo, ni como sociedad. La cultura individual, que es la suma de conocimiento y de ética, basada en la educación y en el desarrollo de la personalidad, es lo que hace posible que el individuo tenga conciencia de lo que es y significa su libertad interior, indisociable de su dignidad, y se actúe en base a la libertad en un hacer lícito. El marco cultural es el que condiciona de cierta manera y determina la existencia real de la libertad en el ámbito político, jurídico y social en el que el hombre vive. El primer aspecto del que podemos hablar es de nuestra limitante física. Como seres humanos somos capaces de realizar innumerables tareas. Y a veces es sorprendente hasta donde nuestra capacidad, nuestra inteligencia, la raza humana ha podido llegar. Pero hay algo que no podemos cambiar de la noche a la mañana y es en nuestra anatomía y capacidad física. Nuestro cuerpo está diseñado para cumplir con ciertas características y hacer ciertas cosas. Y aquí es donde está nuestra limitante. Nosotros podemos correr, saltar, leer, pensar, amar, nadar. Podemos hacer esas cosas y muchas más. Pero hay cosas que simplemente por ser humanos
no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos volar, no podemos respirar en el agua, no podemos producir alimento propio, como lo hacen las plantas, eh, no podemos vivir sin oxígeno, entre esas cosas y muchas otras que no podemos hacer simplemente por ser humanos. Bueno, ya pasando a otro contexto. Si bien está claro que todos nacemos con cierta libertad, una libertad que es un atributo propiamente humano, separable de ser, que existe cualquiera que sea el marco externo, también hay una libertad real, que es la que conocemos. La libertad como acción. La libertad que se manifiesta en el derecho del individuo a realizar acciones sin que otros individuos, autoridades, se lo impidan. Y a no hacer lo que no quiera hacer. Esa libertad es necesariamente relativa y limitada. Y se requiere de un orden jurídico que la garantice y la proteja, que en este caso viene siendo el Estado. Entonces, podemos nacer libres, ¿no? Pero si se vive en un Estado donde no se asegura esta libertad, podemos hablar de que realmente hay libertad. Podemos hablar de libertad cuando el gobierno censura cualquier información que esté contra ellos. La libertad dentro de estos contextos está limitada por gente externa, pero se quiera o no, siempre se puede elegir de una forma u otra. Pero pongámonos en un contexto en donde la libertad está protegida por la ley y que existen instituciones que la aseguren. ¿Cuáles serían las limitantes ahí? ¿No? La respuesta fácil sería las leyes. Las leyes son las que nos limitan, nos podemos en un caso de extremo matar a alguien, no sé. En ese cierto punto, pues está restringida nuestra libertad. Pero también estas leyes están protegidas para que convivamos armónicamente como sociedad y que como seres humanos somos plenamente conscientes de lo que hacemos. Así que entramos en otro apartado de nuestra limitante, que es nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro sentido de responsabilidad hacia nosotros, desde la sociedad, porque sí, vivimos en una sociedad, así que lo que hagamos nosotros puede afectarle al vecino o a la ciudad entera. He aquí nuestra más importante limitante, de que somos responsables de lo que hacemos y pagaremos cuentas por ello. La responsabilidad va intrínseca a la libertad. Queremos retomar una conocida frase de Jean-Paul Sartre, que dice: el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo. Y sin embargo, por otro lado, es libre, porque una vez alojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Visto de esa manera, la libertad no es una opción, es una condición forzosa. Es decir, no es posible no elegir. Pues si no elegimos, estamos eligiendo no elegir. Así que estamos escogiendo algo de una u otra forma. Podemos resumir que el ser humano es naturalmente libre. Nacemos en medio de una condición humana, un contexto histórico y cultural, en el cual nacemos y existimos. Si bien hay una limitante y un camino predeterminado, dado por naturaleza o esencia preestablecida, sin condiciones dadas en las cuales el ser humano se encuentra limitado, de cierta manera, como lo pudimos ver anteriormente. Eso fue toda nuestra exposición. A continuación les presentaremos un video de 5 minutitos para explicar más a detalle las cuestiones de las limitantes del ser humano. Gracias por su atención. Los dejo con el video. ¿Somos completamente libres? Empezamos. La persona tiene algunas limitantes, porque el hombre, al no ser absoluto, tampoco tiene absoluta libertad. Entonces, la primera limitante que vamos a encontrar es una limitante física, donde encontramos en primer lugar que el hombre no puede vivir sin comer. El hombre no puede vivir incluso sin tomar, sino como va a llegar un momento en el que me muera de hambre, literalmente, o me muera de sed. El hombre no puede vivir también sin respirar, necesito oxígeno
para que pueda vivir. Y incluso algo medio curioso, el hombre, medio absurdo lo que voy a decir, el hombre no puede volar. ¿Y por qué el hombre no puede volar? O sea, no es libre que le crezcan alas y que pueda volar, porque el hombre tiene una naturaleza que le impide tener alas, porque tiene naturaleza de hombre, y la naturaleza básicamente es el límite en el que se va a encuadrar el obrar humano. Hay una máxima en filosofía que dice: el obrar sigue al ser. Y si el obrar sigue al ser, significa que lo que yo sea, lo que es natural a mí, es lo que yo voy a poder hacer. Por eso yo sí puedo comer, por eso yo sí puedo respirar, pero por eso yo no puedo volar. No soy libre de volar porque mi ser, mi naturaleza no me lo permite. Siguiente, las emociones. Si las emociones son muy fuertes en la persona, se puede bloquear incluso el uso de razón. La razón está en el lóbulo prefrontal, la parte más desarrollada del cerebro. Y las emociones se encuentran en la parte más íntima del cerebro, la parte más primitiva. Y hay emociones que son muy fuertes, por ejemplo el miedo. Hay gente que ha actuado en miedo y después, cuando se le pasa, se da cuenta que no quería obrar así, no quería hacer lo que hizo con ese miedo. Y incluso puede ser que tú estás peleando, y todos nos ha pasado esto, tú estás peleando con otra persona, y en lo que peleas con esa otra persona te pones bravo, te empieza a dar iras y le dices cosas que no querías haberle dicho. Y al final de la pelea dices: chuta, qué bruto, de gana le dije eso que no quería decirle, ¿no? Y eso significa que hay emociones que son fuertes que pueden bloquear la razón, y por eso no quería decirle eso, pero le terminé diciendo. Y también hay, al final, una dimensión espiritual en el hombre que puede bloquear la libertad en el sentido de la inteligencia y la voluntad. Si es que la inteligencia, lo propio de la inteligencia es conocer y llegar a la verdad de las cosas, si es que, por eso, mientras más conozca, más libre voy a ser. Pero si es que yo no conozco la verdad, puede ser un limitante de mi libertad. Y como habíamos visto en el anterior video, también puede ser un limitante de la libertad, el tema de no tener fuerza de voluntad. A pesar de que mi naturaleza sí está dispuesta a que yo conozca y a que yo tenga voluntad y pueda amar y seguir el bien, sin embargo, si es que yo no ejercito y yo no me preparo para tener más fuerza de voluntad y mi inteligencia para conocer más, voy a tener esas limitantes. Hay un pensamiento que es muy curioso, porque afirma que el hombre es tan poco libre que él no decidió ser libre. Yo no decidí ser libre. Él simplemente nací así desde el momento en el que soy persona. Desde el momento en el que fui persona, ya fui libre. Igual que yo no decidí tener el pelo de tal manera, o los ojos de tal forma, o mi boca de tal forma, o la estatura que yo haya querido. Yo no fui libre de decidir todas esas cosas sobre mí, al igual que yo no decidí ser libre, y por eso puedo decir que soy poco libre, porque no decidí tenerla, ¿no? Y es curioso porque esa decisión, bueno, me vino por mi papá. Mis papás me dieron esa libertad, y a mis papás les fue dada esa libertad por mis abuelos, y a mis abuelos les fue dada esa libertad por mis bisabuelos, y podríamos irnos hasta el infinito así con mis tatarabuelos. Y bueno, pero podemos decir, tuvo que haber habido un ser completamente superior que haya tenido una inteligencia y una voluntad mayores a nosotros, que haya podido darnos esa inteligencia y esa libertad para que seamos completamente libres. Y también el hombre no solamente es tan poco libre, sino que el hombre es tan libre, somos tan libres, que no podemos quitarnos nuestra libertad. No somos capaces de quitarnos nuestra libertad. No podemos quitarnos la libertad. Incluso si es que yo decido coger una pistola y pegarme un tiro, yo sigo teniendo inteligencia y voluntad, y sigo siendo libre, porque la inteligencia y la voluntad no dependen de que yo materialmente exista o no, porque la inteligencia y la voluntad son inmateriales y van a seguir existiendo a pesar de que yo muera. Entonces no puedo ni siquiera quitarme la libertad. A tal punto soy libre que no puedo quitarme. Soy tampoco libre en el sentido de que yo no decidí tenerla, y ahí está un dilema y una variante. Entonces, ahora podría ser que yo soy tan libre que yo no decido quitarnos la libertad. Incluso si es que yo decido coger una pistola y pegarme un tiro,
yo sigo teniendo inteligencia y voluntad y sigo siendo libre porque la inteligencia y la voluntad no dependen de que yo materialmente exista o no, porque la inteligencia y la voluntad son inmateriales y van a seguir existiendo a pesar de que yo muera. Entonces no puedo ni siquiera quitarme la libertad. A tal punto soy libre que no puedo quitarme. Soy tampoco libre en el sentido de que yo no decidí tenerla. Y ahí está un dilema y una variante. Entonces, ahora podría ser que yo soy tan libre que yo no decidí tenerla y puede ser tampoco libre que no decido quitármelo. Podría ser al revés. Espero que te haya gustado este video y nos vemos.